Vamos a meternos ahora, vamos a poner luz en la historia de una amiga, en la historia de una hacedora, de una luchadora y una trabajadora para consolidar el acceso igualitario y el acceso a los derechos, sobre todo en materia de discapacidad. Gabriela Bruno, ella es licenciada en Comunicación Social y es psicóloga social. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Estudiante eterna de comunicación, todavía no llegué a la licenciatura. Sí, bueno, pero ya la práctica y el amor a la profesión. Eso sí. Sin duda. El oficio, sí. Gaby, vos estás en este momento, contanos, como asesora en la Cámara de Diputados en Discapacidad, y eso ha puesto en marcha esta idea que ya se está poniendo y trabajando del Observatorio de Discapacidad en Santa Fe. Exactamente, desde fines del mes de abril estoy junto al diputado Pablo Farías en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, y desde allí, digamos, con la presidenta de la Cámara, con Clara García, se decidió, junto con el defensor del pueblo Jorge Gen, poner en funcionamiento el observatorio de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en discapacidad, que está creado por la ley 13.853 en diciembre de 2018. O sea, todos estos años que la ley sigue sin ser reglamentada, que todavía no está reglamentada, que bueno, es una tarea que también, digamos, que está bueno estar en este lugar también para poder traccionar para que se reglamente. Pero bueno, está bueno poder poner que sea, digamos, como se firmó el convenio, que es como la piedra fundamental para arrancar en este proceso, y que estamos planificando una reunión con todas las organizaciones sociales que trabajan, tanto que están constituidas por personas con discapacidad como que trabajan con personas con discapacidad, para poder armar una agenda común, para poder armar lista de prioridades, claro, de ejes temáticos, para poder investigar, para poder generar indicadores, para poder también formar y capacitar, porque hay una gran deuda que tiene que ver con cómo nos hemos formado sin prever, quiénes arquitectos o arquitectas, en los diferentes campos, sin prever que las personas con discapacidad necesitamos, queremos, nos corresponde estar en los mismos lugares que el resto. Totalmente. En los espacios educativos, en los espacios laborales, en la plaza, en el club, en la vecinal, es un hecho que atraviesa nuestra realidad. Claro, sí. Pero bueno, hay una historia que tiene hay una deuda social muy grande hacia las personas con discapacidad, porque siempre es como que pudimos llegar quienes nos sobreadaptamos, claro, que no es el camino que corresponde. Yo, bueno, tengo 47 años, entonces con el diario del lunes puedo decir, sí, yo hice un camino de sobreadaptación para poder estar, pero en realidad lo que tenemos que generar es la eliminación de barreras para que todas las personas puedan estar sin tener que hacer un sobreesfuerzo para poder subirte a un colectivo. Hay como una sobrecarga en aquellos que tienen la discapacidad, como decís vos, en subirse al colectivo. En todo, porque la falta de accesibilidad, digamos, no nos han contemplado, da cuenta, digamos, diseños urbanos, pero no de Santa Fe, de todo, en todas partes, que ahora hay parches, digamos, hay maneras de, bueno, haces una rampa donde había escalones, etcétera, pero bueno, que las construcciones nuevas contemplen la accesibilidad, pero a su vez los modos de comunicar, los modos de diseñar las currículas, cómo la universidad trabaja por el tema de que haya personas con discapacidad en la universidad, pero tenés que hacer toda una educación de materiales, ¿Cuánto en educación que hay que trabajar? En educación muchísimo, las formas de evaluar, las formas de trabajar. Mi propuesta siempre fue relacionada con parejas pedagógicas, porque si en un aula, por ejemplo, de 30 pibes tenés 2 o 3 pibes con discapacidad y que cada uno de ellos o ellas tiene un acompañante, claro, son muchos adultos adentro del aula y que no y que es iatrogénico para el alumno o alumna. Sí está bueno poder pensar parejas pedagógicas, cursos más chicos, bueno, claro, unas propuestas diferentes que tengan que ver. ¿Cuánto hay, no es cierto, para trabajar, hablar, avanzar? Muchísimo. Y qué raro que, tenemos muchísimas herramientas jurídicas, porque vos estás hablando de una ley. Marco normativo está. El marco está. Perfecto, tenemos leyes muy buenas. Claro. Lo que nos falta es poder tener, bueno, la manera de implementar, que puedan bajar realmente. Y no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión también de saber cómo. De conocimiento, de saber cómo. Y también de empatía en algún lado, me parece. Sí, y también de entender que es un derecho.
Claro. Porque por ahí la empatía es como que nos reducimos a que si vos sos empática conmigo, pero en realidad es mi derecho poder ir a la escuela, ir a la universidad, ir a estar en un trabajo. Totalmente. Hablaba el otro día con una cumpa que es usuaria de silla de rueda, que tiene su hija en una escuela y que me decía que muchas veces no puede ir a las reuniones de padres porque le cuesta un montón acceder. Claro. Entonces son todos lugares donde no nos contemplaron, donde no nos imaginaron. Y está bueno que vos hablás desde tu testimonio. Sí. Vos y más que vos sos palabra autorizada para hablar sobre esto, ¿no es cierto? Sí, porque a lo largo de la vida, en esto que te digo, bueno, a mí, por ejemplo, en mi historia personal, yo siempre digo, jugaron un rol muy importante, además de mi familia, que mi familia fue continuamente generar herramientas, ¿no? La posibilidad de generar herramientas, pero también mis compañeros y amigos y amigas de la primaria, de la secundaria y las familias, las mamás y los papás, que eso también me parece que es un mensaje necesario de dar a quien hoy son mamás o papás de pibes que no tienen discapacidad, pero que sus hijos e hijas conviven y comparten, que son también un actor importante para hacer la vida más amena, más cómoda, más alegre. Porque yo recuerdo a todas las mamás y papás de mis amigos que eran muy facilitadores de, desde en un cumpleaños, de ir a tomar la leche, de juntarnos a hacer la tarea. Eso estaba presente todo el tiempo, la posibilidad de gestionar el cómo ir, el buscarme, el estar. Pero era como un rol activo de ellos y de compromiso. Que está bueno poder tenerlo en cuenta. Hoy por hoy los peloteros no son accesibles. Claro. Un montón de cuestiones. Sí, un montón de cosas. Ir a un supermercado, ir a... Entonces, y cómo la sociedad en un punto, al no ser accesible, termina dando un mensaje violento. Totalmente, claro. Porque bueno, te va dejando, o sea, esto que vuelve a lo mismo, o haces un sobreesfuerzo de ver cómo llegás, o te vas recluyendo. Porque o sos Gaby Bruno o te recluís. Claro. Entonces, Gaby, y algo pero también... justamente la responsabilidad de que se eliminen esas barreras. Totalmente, claro. Gaby, y hablábamos de la cantidad de herramientas jurídicas y legislativas que tenemos. Sin duda, hoy estamos atravesados también por una realidad en donde tema pensiones... Por favor. Nos está impactando, ¿no es cierto?, sobre todo a esta población. Es muy impactante porque se puso como una lupa sumamente violenta, que es desconfiar. Ahora todas las personas con discapacidad estamos bajo sospecha. Estoy en una red con personas con discapacidad de Buenos Aires, donde hay mayoría de Buenos Aires, y que tomaron el colectivo 2 hermanos que tienen discapacidad y que no es una discapacidad visible, y que al mostrar el certificado le sospecharon y eso empieza a ver ese como halo de sospecha que no solamente lo plantea el vocero presidencial, sino que empieza a esparcirse y quienes no, a menos que esté en silla de rueda, que sea una persona ciega, que sea, digamos, bien visible, si tenés autismo, que quizás no es visible, ¿qué pasa? Entonces, eso es tremendo, es declararnos truchos, sin duda, como nos dijeron. O el recurso de la radiografía del perro, que en realidad, claro, pero eso fue una situación del 2022 y está el dictamen de la médica donde indica que no se avanza en ese expediente porque no corresponde a una persona. Está el expediente del año 2022. O sea, se utilizó un recurso en esta auditoría que es bastante malintencionado. Fake news, exacto. Cómo construir una... Sí. Y si vamos por ese camino de la malintención, cada vez nos alejamos más del cometido de igualar derechos. Totalmente. Aparte, otra de las cuestiones que se dijeron es que solamente el 7% de las pensiones estarían bien otorgadas, con lo cual... Quiere decir que hay un 93% que están mal otorgadas. Hay muchas personas que es lo único con lo que viven. Y a su vez, quienes cobran la pensión nacional tienen el programa Incluir Salud, que es lo que les permite ir a un centro de día, un centro educativo terapéutico, acceder a un transporte, si tienen que vivir en un hogar, para pagar el hogar, Gaby, para acompañante terapéutica y demás. Que si se corta la pensión, también se corta eso, que es lo que genera igualdad. Aquellos que en este momento estén transitando esta situación de angustia, desde el observatorio, ¿ustedes generan algún tipo de contacto, herramienta para contener y asesorar? Sí, eso por un lado, pero por otro lado también que hay acciones que tienen que ver con lo colectivo, con pensar... lo judicial sería una pata, el organizarnos y ponernos a trabajar en términos de
no solamente la protesta y el reclamo, sino cómo tejemos lazos. De hecho, está los miércoles la Comisión Nacional de Discapacidad, porque como todo esto es de la órbita nacional y el observatorio es provincial, claro, sí, de todas maneras estamos a disposición para dialogar y para asesorar y para acompañar. Pero está así, digo, como para poner como un organismo que está traccionando la Comisión de Discapacidad del Congreso, de la Cámara de Diputados Nacional. Y Mónica Fein, diputada del socialismo nacional, también ya se hizo un pedido de informe sobre todos estos dichos. Porque bueno, también sabemos que es una gran caja, sí, y que nos interesa que si esos fondos se desvían para otro lado o se corren del destino que fueron pensados, bueno, también van a generar un gran desajuste en la vida de un montón de personas, y también eso va a recaer en las provincias. Sin duda. Porque si no atiende Nación o no da la cobertura a Nación, las personas no van a desaparecer, van a estar... Y en la calidad de vida de todos nosotros como ciudadanos con derechos. Por supuesto. ¿No es cierto? Y te corre la discusión, porque nosotros estábamos peleando como colectivo de discapacidad por ampliación de derechos, y esto te va a una discusión que tiene más de 20 años, digamos, ya era algo que volvemos estaba para resuelto, atrás. Claro. Y las personas que acceden a una pensión también tienen derecho a acceder a trabajo. Lo que hay que bregar es por acceder a trabajo. Si el gobierno nacional decide sacar las pensiones, bueno, claro, que genere trabajo con las accesibilidades necesarias y para poder tener más dignidad. Totalmente. Gaby, te agradezco muchísimo, siempre es un verdadero placer y el tiempo siempre nos queda corto, así que quedamos, te invitamos para que cualquier otro momento sea otro gusto poder tenerte aquí estos domingos en Lucianas Historias. A disposición y una alegría que me hayas convocado. Gracias. Conversamos con Gaby Bruno, una trabajadora, una militante por la igualdad de los derechos y la discapacidad.